Vamos a leer entonces libro de Levítico capítulo 6, verso 4 y verso 5, y hoy entonces vamos a concluir esta primera parte en relación a la serie que hemos venido trayendo y que vamos a continuar con la liberación de las cárceles. Y estábamos pues enfatizando el tema de la restitución, y hoy terminamos esta parte de la restitución y bueno, ya continuaremos entonces con los otros temas en relación a la libertad de las prisiones. Entonces leemos Levítico 6, 4 y 5, que es donde iniciamos esta parte de restitución y donde vamos a concluir también en esta mañana con la ayuda del Señor Jesús. Dice el verso 4 del capítulo 6 del libro de Levítico: entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, y todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando entonces de principios espirituales. Una vez más, soy enfático en esto. Recordemos que las escrituras la componen toda la palabra inspirada de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Amén. Y que a través de toda la Biblia se nos revelan principios espirituales. Y es eso lo que rescatamos, principios de conflicto espiritual, de guerra. Si nosotros no aprendemos los principios, entonces no vamos a aprender a pelear. Y la lucha, la guerra del cristiano debe de tener una ciencia, un entendimiento. Pablo mismo dijo que él no luchaba como quien golpea el aire, ¿cierto? Porque a veces nos encontramos en esa posición. Estamos luchando como quien golpea el aire. Y es absurdo uno salir a golpear el aire. Bueno, la lucha y la guerra que no tiene ciencia es eso, es golpear el aire. Pero el cristiano entendido sabe hacia dónde enfoca su golpe, sabe hacia dónde direcciona su saeta. El cristiano que tiene entendimiento espiritual sabe entonces direccionar su ataque y es efectivo y no está golpeando el aire. Recordemos pues que la guerra es una guerra de información también. Amén. Si no, no existieran agencias como la CIA, ¿cierto? Amén. O como el FBI, o como la Fiscalía, Esas son fuerzas especiales. donde su enfoque también es investigar, ¿cierto? Porque el conocimiento es poder. Y un ejército no va a lanzar un ataque sin antes conocer a su enemigo, ¿cierto? Amén. Cristo mismo lo enseñó y dijo que nadie hace la guerra a otro que viene con el doble de fuerza a la de él, ¿cierto? Sino que primero se sienta y planifica si puede o no vencerlo. Esto es estrategia y esto es conocimiento. Y si no, pues envía embajadas de paz. Entonces es lo que hemos venido hablando y lo que hemos venido compartiendo. Y como les decía al principio, esta palabra no es una palabra muy liviana en el sentido de que a veces no es tan bien recibida, ¿cierto? Porque se requiere de una voluntad y de una acción. Hay palabras que son palabras de consolación y que las podemos digerir y metabolizar mucho más fácil. Por eso hacíamos el ejemplo también de lo que nos dice Hebreos de la leche y el alimento sólido. Un niño de
10 meses o de un año toma lechita, ¿cierto? Amén. Pero si vamos a darle un alimento sólido, pues no lo podrá digerir, sino que será difícil para él. Lo que yo quiero, hermanos, es que nosotros nos enfrentemos a una realidad, porque no nos podemos tampoco quedar toda la vida tomando leche, ¿cierto? Y a veces está el mensaje de que sí, el Señor nos ama, y es verdad, el Señor nos ama, y que el Señor nos consuela. Claro que sí, todo esto es una realidad poderosa, Amén. pero también el Señor nos demanda caminar en una justicia, ¿sí? Y este es el punto cuando el alimento se empieza a transformar sólido, cuando empezamos a relacionarnos con la demanda de justicia de Dios para con nuestras vidas. Porque Dios es justo, ¿cierto? Si usted busca la palabra justicia en la Biblia, está infinidad de veces, mucho más que otras palabras, ¿cierto? Y en todos los elementos el Señor siempre reclama eso, justicia, justicia y justicia. ¿Por qué? Porque el cimiento de su trono es justicia y juicio. Entonces, por eso pues hemos venido compartiendo esta palabra y que la idea es poder enfatizarla en todos los aspectos. Hemos empezado hablando pues de la restitución, pero hay muchos aspectos en los que debemos empezar a expandir esta palabra y bueno, posterior a esto empezaremos también a hablar un poco de la iniquidad y de las estrategias que usa hoy día el enemigo para afectar nuestra cercanía a Dios. Entonces vamos a concluir con el tema de restitución. Reitero, estamos rescatando un principio, como decíamos en ocasiones pasadas. El cristiano se fundamenta en apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Entonces, todos estos principios que subyacen a través de las enseñanzas del antiguo pacto, porque entendemos que nosotros no estamos bajo el pacto de la ley, sino bajo el pacto de la gracia. Y bueno, no voy a entrar a hablar del tema, pero ya lo hemos hablado porque a veces se malentiende qué es estar bajo la ley y qué es estar bajo la gracia, y a veces asumimos que la ley hoy día ya no existe porque estamos bajo la gracia. Y no es que la ley haya dejado de existir en su sentido moral en relación a la persona misma de Dios, sino que lo que hace la gracia y lo que hace la ley son operaciones distintas. Es decir, la ley me demanda a mí una justicia, pero sin ningún tipo de ayuda. Por eso la ley me mata, no me da vida, sino que me mata, porque la ley me demanda justicia, pero sin ayuda. Y nosotros somos seres carnales vendidos al pecado. Pero la gracia lo que hace es que me provee al Cristo resucitado, ¿sí? Me provee al Cristo glorioso dentro de mí, y entonces ahora sí tengo la capacidad de ¿qué? De desarrollar justicia. ¿Me hago entender? Amén. Eso es la gracia. O sea, la gracia no implica que la ley que hace parte de la esencia y la naturaleza de Dios haya dejado de existir, no. La gracia lo que hace es que me provee a mí un poder que es el mismo poder de Dios y la persona misma de nuestro Dios dentro de nosotros para poder desarrollar la justicia que Dios quiere que desarrollemos, ¿sí? Entonces no se trata de omitir la justicia, y es lo que hemos venido hablando. Y bueno, yo creo que como hijos de Dios tenemos entendimiento para juzgar lo que es bueno, ¿cierto? Y yo creo que ustedes como hijos de Dios pueden juzgar, y seguramente, hermanos, en ningún momento, vuelvo y digo, yo escuchaba al presidente hablar esta semana y me pareció muy especial algo que él dijo, una frase, y tal vez la voy a repetir, ¿sí? Amén. Y él decía, yo no sé si tengo alguna virtud, pero si alguna virtud tengo, es la de escuchar. Y yo siempre voy a estar presto a escuchar, y a que ustedes como hijos de Dios juzguen la palabra que se les predica.
porque la Biblia dice también que si hay profetas, los demás juzguen. La profecía misma debe ser juzgada bajo el entendimiento de la verdad. Amén. Y ustedes como hijos de Dios pueden juzgar si lo que yo les predico o no va de acuerdo con la justicia de Dios, ¿sí? O si no lo es. Y seguramente que podremos socializarlo. Pero yo creo que el Espíritu da testimonio dentro de cada uno de nosotros cuando una palabra nos la da el Señor. Amén. ¿Cierto? Y bueno, entrando pues en este asunto, vamos a concluir en lo que hemos venido hablando, rescatando pues este principio del carácter divino que es la restitución, porque es justo delante de Dios restituir el agravio, y lo vemos en Zaqueo también, y bueno, ya esto hemos hablado. Entonces, hablamos del robo, hablamos del daño de la calumnia y seguimos con el depósito que se le encomendó. Y bueno, creo que en estos puntos no hay la necesidad de hacer mucho énfasis, ¿cierto? De hecho, creo que ya hablamos algo en relación a esto. El depósito que se le encomendó o lo que se le haya dado a guardar. En fin, hay cosas que se nos confían, sean objetos, sean propiedades, sean personas, sea lo que sea. Hay cosas que se nos confían y lo que este principio nos enseña es que nosotros debemos conservar eso tal como nos lo confiaron. Y que si nosotros perdemos, dañamos o en alguna manera afectamos eso que nos han encomendado, pues lo que la palabra y lo que el principio espiritual nos revela es que debemos restituirlo. Nosotros no podemos salir y decir, no, es que se me dañó y ya. Bueno, ahora 8 días hablábamos de que hay un misterio y es que a veces, cada vez que nos prestan algo se nos daña, ¿cierto? Y yo no sé, suele pasar a veces. A veces la moto ha funcionado bien toda la vida y alguien la toma prestada y salió y ahí no volvió a funcionar. Pero lo correcto es que cuando nos encomiendan algo, debemos devolverlo y conservarlo en las condiciones en las que nos lo prestaron o nos lo encomendaron. Y que si por alguna causa no está en las condiciones en las que nos lo han encomendado, pues debemos restituirlo, porque de lo contrario vamos a estar en una posición de injusticia y eso nos demanda. Estamos hablando y también hemos tocado en estos temas lo que Pablo dijo, pero el que hiciera injusticia recibirá la injusticia que hubiere hecho, porque para Dios no hay acepción, ¿sí? Y si alguien está llamado a desarrollar justicia, son los hijos de Dios, ¿cierto? Es decir, nosotros llamados a la luz. Estamos en la responsabilidad de desarrollar justicia delante del Señor. Y el otro punto aquí es lo perdido que halló, ¿cierto? Y tampoco pues veo la necesidad de hacer mucho énfasis porque el asunto es claro. Y bueno, hay culturas a veces bien complicadas, ¿cierto? Y a veces hay lugares donde el avispado que llaman, o el vivo, es el que si se le cayó algo a alguien, póngale el pie encima y que no lo vea y muchachos es avispado, ¿cierto? Pero esas prácticas no deben de existir dentro del pueblo del Señor. Amén. O es que se encontró un teléfono y quítele el chip para que no llame el dueño, ¿cierto? Bueno, lo que nos revela este principio es que el que encuentra algo que no es de él, entonces restituya, devuélvalo. Pero se lo negó, es lo que nos dice el principio, ¿cierto? Lo negó, lo escondió, dijo que no encontró nada, debe restituirlo enteramente, dice este principio, enteramente. Y también hay añadir un porcentaje sobre el dinero que costó como restitución, como aliviar el daño, que es lo que hizo Zaqueo, ¿cierto? Que dice, si alguno he robado, le voy a devolver
4 veces. Eso se llama reparar el daño hecho. Y eso es justicia. Entonces, bueno, como les digo, no veo pues, porque hombre, el Espíritu mismo nos enseña que si yo encuentro algo y no es mío, es de alguien, ¿cierto? O me encontré la billetera y ahí está el papelito que decía, si usted se encuentra esta billetera, por favor, llame a este número y botamos el número o llamamos, pero le sacamos el efectivo que hay allí, ¿cierto? Y ve, yo la encontré pero sin plata, qué raro, ¿cierto? Bueno, todo eso hace parte de la justicia. Mire, en Japón ellos tienen mucho ese pensamiento y yo pienso que una de las razones por las cuales estos países, pese a que es tan pequeño, que su capacidad agrícola es tan reducida, sin embargo son países tan prósperos, ¿cierto? Yacen que tienen principios del reino, aunque no conocen al Señor del reino. Sí, mira lo especial. ¿Como cuáles? Como estos. Ellos tienen ese pensamiento de que si te encuentras algo en la calle y no es tuyo, déjalo ahí, es de alguien. ¿Sí? Que si ves algo, de hecho, pues se dice que, pues, no sé porque no he estado allá, pero los que han estado dicen que los negocios inclusive hasta se atienden solos, ¿cierto? Está allí la cajita con el dinero, la persona pone y agarra lo que va a llevar, algunos, ¿no? Parte de su cultura es esto, una integridad, y vemos la fácil recuperación que tienen de una catástrofe. Vimos el terremoto del 2011, se recuperan muy fácil, ¿sí? Porque tienen principios de reino, y es que no toman lo que no es de ellos. Entonces, en este sentido, es obvio de que si encontramos algo y en alguna manera sabemos quién es el dueño, pues lo justo es devolverlo, ¿cierto? Ahora, lo que nos enseña este principio es que si yo por X o Y razón no lo devolví, me lo gasté, lo que debo hacer es restituir. Entonces, no es que sí, hermano, yo me encontré un celular, pero pues yo le saqué el chip antes que llamara. Porque es que la verdad, mi mamá necesitaba un celular y yo vi que el Señor me lo había mandado. Para que no dijera cuál señor era, ¿cierto? ¿El señor del frente o qué? Pero lo que la Biblia dice es que hay que restituir, ¿cierto? Es decir, no, yo me gasté el dinero, que yo me encontré la billetera y pues yo sabía que era de un número ahí tal y bueno, y no llamé, o en fin, la palabra nos dice que hay que restituir. Porque esos son elementos que, aunque parezcan pequeños, tienen una demanda de justicia delante de Dios. Recordemos que la Biblia habla de los acusadores, ¿cierto? O el acusador, que es el diablo, el que acusa. Por eso Apocalipsis 12 dice que ha sido echado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual acusaba a los hermanos día y noche. Ahora, ¿por qué se acusa? Porque, como hemos venido diciendo, el enemigo también le gusta la investigación, ¿cierto? Y en esa investigación él encuentra estos elementos y lo que hace es acusarnos. Ah, mire que su hijo, bueno, no sé por qué tengo el celular en la cabeza, ¿ya qué? Su hijo se encontró un celular y le botó el chip. Y es su hijo, mire, ¿sí? Y tal vez ese celular hasta era de una persona que tenía a alguien en el hospital y tal vez necesitaba llamar a alguien para que le ayudara, y puede llegar a ser, y por causa de eso alguien murió, ¿cierto? Sí, mire que el asunto inclusive puede llegar a ser hasta más delicado de lo que pensamos.
Y eso se presenta una acusación delante de la justicia de Dios. Mire, ve, él hizo eso y él ni restituyó, ni se ha arrepentido, ni ha hecho confesión por ese pecado. Así que yo demando que él reciba un castigo. Ahora, como hay una justicia en Dios, ¿sí? Volvemos al punto. Esa justicia, ¿sí?, es su naturaleza. Y esa justicia es impartida a todas, a todos, inclusive al mismo diablo. Es decir, si el diablo presenta un argumento que es justo, se le será concedido. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque es una apelación a la justicia. Y reitero, abro un paréntesis para reiterar algo. No estamos hablando en relación a la salvación, porque como hemos hablado en ocasiones pasadas, la salvación la recibimos únicamente por la obra de Jesús en la cruz, ¿sí? Y nos asimos a ella. Estamos hablando de guerra, de libertad, de establecer el reino de nuestro Señor en nuestras vidas, en nuestro entorno, para poder llegar a ser cristianos maduros, ¿sí? Entonces, claro, si se presenta una demanda y ellos tienen el argumento de justicia, pues vamos a estar en problemas. Por eso Colosenses dice que el Señor saldó el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, nuestra deuda para con Dios. Pero hay ciertos asuntos que se nos deben a nuestros semejantes y que hay que hacerlo. Entonces, si yo ya lo hice, porque a veces suele pasar, ¿cierto?, de que yo ya lo hice, yo ya me quedé con él, yo ya lo vendí, eso fue hace tanto, hermano, yo ya, pues, eso hay que saldarlo, ¿sí? Entonces, nosotros, y por eso les estoy enseñando el principio de libertad para desarraigar la injusticia, porque es que nosotros a veces hacemos el proceso mal hecho, y al hacerlo mal hecho, las cosas no se desarraigan. Pasa lo de la plantita, mira, aquí en el patio suele salir una plantita que uno la corta y por más que la corte, pues vuelve y sale, porque tiene una raíz muy profunda. Y mientras esté esa raíz, la plantita va a estar ahí. Entonces, hermano, mientras nosotros no desarraiguemos la injusticia nos va a demandar y esta nos va a generar dificultades y confinamientos en los que a veces no podemos avanzar. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a lo que ya se hizo? Bueno, básicamente restituir. Y es encontrar a la persona, ¿cierto? No es que la persona ya murió, encontrar a un familiar de la persona y decirle, mira, pasó esto, aquello, lo otro, y bueno, considero que yo conocí al Señor y debo de restituir esta falta, entonces vengo a que me diga cómo debo restituirla y necesito que me bendiga en el nombre del Señor y me libere. Porque recordemos que hay asuntos en los que a uno lo libera no Dios, sino la persona a la cual ofendió, y eso lo vamos a ver ahora en la siguiente parte. Entonces, no es que la persona murió y definitivamente no encuentro ningún familiar por cielo y tierra, no que me esté haciendo, no, es que realmente no lo encuentro, ¿cierto? Entonces, vamos delante del Señor o le podemos orar al Señor, Señor, ponme un monto, una cantidad de dinero por esto en mi corazón. Ahora hay que hacer confesión, hermanos, y vamos a hacer un tema enfatizado de esto, porque es que, a ver, nosotros creemos que el Señor nos perdone los pecados, es decir, Señor, perdona todos mis pecados. Pero el principio espiritual que revela la Biblia no es ese. Es que cada vez que el hombre es consciente de un pecado, debe confesarlo, ese pecado específico delante de Dios. Señor, yo hice esto, aquello y lo otro. Yo apelo a tu sangre, a tu perdón, a tu misericordia. Y si el pecado está relacionado con asuntos a los semejantes, hay la necesidad de una restitución. Ese es el camino de la liberación, ¿sí? Entonces, los pecados, obviamente nosotros no podemos confesar todos nuestros pecados cuando venimos al Señor. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de ellos, ¿sí? La vida cristiana consiste en que a medida que nosotros vivimos,
Dios nos va alumbrando nuestros pecados, ¿sí? Nos va haciendo entender, por eso dice el salmista, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué le enseña? Le enseña sus propios pecados. Y por eso él también dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque hay muchos pecados ocultos. Nosotros a veces entendemos que pecado oculto es el hermanito que se esconde a pecar. No. El pecado oculto es aquel que yo tengo y no soy consciente que lo tengo. ¿Sí? Entonces, lo que hace la palabra es alumbrarme. Por eso, mire, todo lo que hemos venido hablando tiene ese propósito. Porque entonces la palabra me alumbra y me hace caer en cuenta del pecado. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, cuando somos alumbrados, lo que la Biblia nos manda es que confesemos ese pecado específico. Y después nos alumbrará en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Y así es que vamos alcanzando la santidad. Por eso la Biblia dice perfeccionando la santidad. Es decir, la santidad se perfecciona. La santidad no es algo que llega así. No es que yo me bauticé y ya quedé santo. No. Hay una santidad inicial. Pero esa santidad tiene que llegar a un clímax, tiene que llegar a un punto, a una cúspide, y se perfecciona. Por eso el salmo que leímos ahora, el que anda en el camino de la perfección, ¿sí? Este me servirá. ¿La perfección de qué? De la santidad. Entonces, no encontré a la persona, no conozco un familiar, pero esto el Señor me lo ha puesto. Ahora vuelvo y les digo, nosotros no podemos inventarnos cosas. Orémosle a Dios si hay algo realmente que nos está reclamando, y si Dios empieza a traer eso a nuestra mente, a nuestro corazón, es porque hay que hacerlo. Y si por alguna causa, motivo, razón o circunstancia no encuentro a nadie, entonces delante de Dios yo asumo cuánto es el costo de lo que dañé, de lo con que me quedé, de lo que no devolví, ¿sí? Y voy delante de una autoridad del Señor, delante de un hombre de Dios, y hago confesión de mi pecado y le digo, hace tanto tiempo encontré esto y no lo devolví, sabía quién era el dueño, pero me quedé con él, y ahora el Señor me ha alumbrado y me ha enseñado que eso es una injusticia y que yo no la he resuelto, y vengo a resolverla. Me arrepiento de mi pecado delante del Señor, y este es el dinero de la restitución, y lo quiero poner delante del Señor como ofrenda a Dios, en pago de mi restitución, porque no encontré a la persona, no encontré un familiar, no encontré un hijo, y sé que debo restituir. Entonces, frente a esto, entonces el asunto debe hacerse delante de Dios. ¿Me hago entender? Amén. Delante de la presencia misma del Señor, y orar por esto, y poner el dinero como ofrenda al Señor, y que la autoridad ore para que este pecado sea remitido, esta injusticia sea remitida a la cruz y sea libre de este problema. ¿Me hago entender? El Espíritu de Dios dentro de nosotros testifica lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿sí? Por eso la enseñanza en la vida cristiana es diferente a la ley del antiguo pacto, porque la enseñanza del antiguo pacto se basaba en una enseñanza externa, es decir, en la observación de una ley que estaba afuera. Pero la gracia, y aquí volvemos al punto, no consiste en omitir la ley, no, consiste en poner la ley adentro. O sea, ya la ley no esté más afuera, sino que la ley esté adentro. Por eso dice el Señor, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Ahora, este es el pacto que hará el Señor con Israel en aquellos días. ¿En cuáles días? En los días de su regreso. Ahora, ¿por qué hará ese pacto con ellos? Porque ellos no están en ese pacto. Nosotros estamos en el pacto, porque ellos no entraron al pacto. Pero Dios los entrará a este mismo pacto, porque el propósito de Dios nunca es tener dos pueblos, sino de los dos, como dice Pablo, hacer uno solo. ¿Pero en qué consiste el pacto? Dice el profeta, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones.
¿sí? Porque ya no se trata de observar. Entonces, la vida cristiana consiste en que el cristiano tiene dentro de sí el Espíritu de Dios que le ayuda a juzgar y a entender si algo es de Dios o no. Y yo sé que si nosotros hacemos esto que yo les indico, el Espíritu testificará dentro si es o no lo justo delante de Dios. Amén. Y entenderemos cuando experimentemos la libertad la libertad se siente. O sea, es que yo nunca he estado en una cárcel física, como les he dicho. Pero me he soñado 2 veces en cárceles y ha sido tan real que ha sido muy angustioso. Pero yo pienso que cuando una persona está en la cárcel y sale de su cárcel, se siente impresionante, ¿cierto? Pasa lo mismo en el estado espiritual. O sea, por eso esto aquí no es de uno inventar. O sea, hoy día se ve mucho, tanta cosa en el cristianismo, que sí, que yo ato y que yo desato y amarro y que... en fin. Hizo la cabeza ya. Eso, pero uno no siente la realidad de eso. Entonces, palabras hay muchas, palabras van y vienen, pero cuando uno logra dar un golpe espiritual, uno lo siente en el espíritu. Es decir, cuando uno logra abrir una prisión en la que estaba, uno siente en el espíritu esa libertad. Uno no tiene necesidad que nadie le diga, no, eso que usted dijo, que usted hizo no es verdad, no, uno siente que algo pasó, que algo se quebrantó y que uno empieza a alcanzar y a lograr cosas que antes no podía. Eso lo percibe uno. En el momento en que uno está generando una ruptura espiritual, uno persiste el conflicto y percibe la libertad alcanzada. Entonces, cuando el Señor le ha hecho a uno entender que hay una prisión o hay un encarcelamiento o un confinamiento espiritual a causa de la carencia de una restitución, y uno hace este paso, cuando uno llega al punto final, uno siente que se liberó de algo. Y el enemigo ya no tiene ninguna fuerza para dañarlo en esa parte. Bueno, avanzamos entonces con el final para que no nos vaya tampoco a terminar el tiempo. Y la última parte que dice aquí es: y todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero. Y en este punto vamos a terminar y vamos a enfatizarlo más, ¿sí? En lo que hubiese jurado falsamente. A ver, hoy día hay una liviandad a la hora de hablar o de jurar o de comprometerse. Pero el hombre no sabe que se está atando. Vamos a leer Santiago 5:12. ¿Quién lo lee, por favor, en voz alta, fuerte y perceptible? Santiago 5:12. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Ok. Mire, ese es el consejo que nos da el apóstol, ¿sí? Nos dice, no juren. No juren. ¿Por qué? Porque si ustedes juran y no van a cumplir el juramento o lo quiebran, o sea, es que el problema no es no jurar. A ver, nosotros a veces vemos el juramento como un pecado. Es que jurar es pecado. No es pecado. Jurar no es pecado. Pecado es jurar y no cumplir el juramento. Eso sí es pecado. Entonces, lo que el apóstol Santiago dice es, no juren. Porque si ustedes realmente no son capaces de cumplir, van a caer en una condenación. Ahora, esta condenación que se habla aquí no es que, o sea, no se está hablando de una perdición eterna. Está hablando de lo que hemos venido hablando, de prisiones, de cárceles, de juicio, ¿sí? Una condenación es un juicio. Es cuando yo soy culpable de algo ante la justicia. Entonces, cuando nosotros juramos y no cumplimos, me vuelvo culpable ante la justicia y digno de una condenación. A veces en vida cargamos condenaciones porque estamos siendo deudores.
Lo que dice el apóstol Pablo es, si alguno está en Cristo, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pero antes dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y añade, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿cierto? Y sabemos que la vida del Espíritu es justicia. El reino de Dios es justicia. Pues cuando andamos según la justicia no hay ninguna condenación. Pero cuando omitimos la justicia en alguna área, entonces vamos a ser condenados en alguna área. Vamos entonces también a leer Ezequiel 16 y voy a leer desde el verso 59. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16 y el verso 59. Dice así, pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Ahora, este es uno de los problemas, o más bien digamos el problema de el juramento, porque cuando hay un juramento hay un pacto, y quebrantar el juramento hay una invalidación del pacto. O sea, hay pactos que tienen unos compromisos, pero cuando el juramento se quiebra, el pacto se vuelve inválido. O sea, el pacto ya no tiene funcionalidad. Ahora, mire lo que dice también en el verso 17, en el capítulo 17, el verso 13. ¿Qué es lo que ocurre? El pacto que se hace con alguien, el compromiso, está atado por un juramento. Entonces, cuando el juramento se quiebra, el pacto se rompe. Dice el verso 13, tomó también uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Voy a contextualizar. Está hablando de el rey Nabucodonosor. Recordemos que el rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén y lo que hizo fue que puso por rey a Sedequías y lo hizo jurar un pacto que le servirían a él, ¿cierto? Sigamos leyendo. Para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él. ¿Quién se rebeló? Sedequías contra Nabucodonosor, enviando embajadores a Egipto para que le diesen caballos y mucha gente. Es decir, Sedequías le pidió ayuda a Egipto para hacerle la guerra al rey que había pactado servirle, ¿cierto? Juramentado. Será prosperado. ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Entonces, ¿cuál es el punto aquí a hacer énfasis? A ver, que para Dios los compromisos son de mucho valor. Amén. Hoy día para los hombres no, ¿cierto? Y se hacen compromisos, por eso inclusive tiene que existir el escribano, el notario, en fin, para que se pueda constatar un documento y aún así ni se cumple, ¿sí? Ahora, lo que ignoramos es que sobre esto hay una ley, y es que cuando quebrantamos el compromiso o quebrantamos el juramento, acarreamos condenación.
Josué 9:15. ¿Quién lo lee en alta voz, por favor? Y aquí vamos entonces a hablar del pacto que hizo Josué y los ancianos con los gabaonitas. Amén. ¿Cómo dice 9:15? Pues fuerte, Y por favor. Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ok, ahora contextualizo. Cuando Josué entró a conquistar la tierra de Canaán, los gabaonitas tuvieron temor y se disfrazaron, ¿cierto? Con ropas viejas, pan mohoso, y fueron y les dijeron: venimos de tierras lejanas, por favor, júrenos perdonarnos la vida. Entonces, pues Josué no vio problema, pues no eran del país, ¿cierto? Pero lo que la Biblia resalta es que no consultaron al Señor y les juraron, ¿qué? Perdonarle la vida, ¿no? Les juraron paz. Entonces, ellos quedaron atados por el juramento, ya no los podían matar, ¿sí? Ya no los podían matar. Ahora vámonos a 2 de Samuel 21. Y estamos hablando de que aquí pasaron ya muchos años, muchos. Es más, la gente involucrada en este juramento ya había muerto, pero el juramento no había muerto. Amén. Ese es el asunto. 2 de Samuel 21. ¿Cómo dice el verso? A ver, Segunda de Samuel 21. 21, sí. Verso 1. ¿Cómo dice el verso 1? Amén, gloria a Dios. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó al Señor, y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a sus gabaonitas. Verso 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel. Israel, sino del resto de los Amorreos. amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Ok. Entonces miremos aquí algo. Estamos hablando del pueblo de Dios, ¿cierto? Amén. Estamos hablando de que hay una condenación que los está afectando. ¿Cuál? 3 años de hambre. Y esta condenación tiene una causa. David la desconoce. Entonces David consulta al Señor y el Señor le dice: es por causa de Saúl, pues quebrantó el juramento de los gabaonitas. ¿Qué hace entonces David? Va y consulta a los gabaonitas, ¿sí? Y pide que se pueden hacer. Y vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Dice el verso 3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Ok, entonces miremos aquí la seriedad del juramento y del pacto, ¿cierto? Amén. Porque David no dijo: no, vamos a orarle al Señor y vamos a decir al Señor que pues, perdone a Saúl. No, o sea, el punto es que había hecho un daño y había que restituirlo. Se quebrantó un pacto y había que mirar cómo se restituía, ¿cierto? Cómo se reparaba el daño que ya se había hecho. Entonces, para que hubiese justicia. Bueno, después que se hizo esto, fueron por 2 hijos creo que fue de Rispa, ¿cierto? Y 5 hijos de otra de las hijas de
Ajá, y fueron 7 hombres que degollaron, y después de esto vino la lluvia, ¿sí? Y la tierra produjo su fruto, porque se reparó la injusticia. Entonces, el punto a resaltar aquí es esto. Los juramentos y los compromisos tienen un valor muy grande delante de Dios, y por eso Santiago, como leíamos ahora, nos decía y nos aconsejaba: no juremos, no nos comprometamos y nosotros no vamos a cumplir, porque esto nos va a acarrear condenación, ¿sí? Entonces volvemos a lo que hemos venido hablando. O sea, muchas veces sufrimos condenaciones. ¿Qué es una condenación? Es sufrir el castigo de una sentencia por una injusticia cometida. Entonces a veces decimos: hermanos, que no, en esta prueba, en aquella prueba. A veces es cierto, hay pruebas de parte de Dios. La Biblia lo dice, es bíblico. La Biblia dice que Él prueba al hombre, ¿cierto? Pero no todo es prueba. Hay asuntos que nosotros acarreamos por nuestra injusticia. Y eso es lo que quiero resaltar y lo que quiero que veamos, que si hay una situación que se perpetúa, porque algo es cierto, las pruebas de Dios no son perpetuas. Bueno, es que estoy en una prueba ya hace 50 años. Eso sí no lo muestra la Biblia, ¿cierto? Prueba 50 años, no, hermano, hay algo raro, 50 años en la prueba, toda la vida. No, o sea, hay pruebas y tienen su tiempo, y tienen su inicio y tienen su fin. Dios probó a Job y el tiempo de la prueba terminó y Dios lo restituyó todo, ¿cierto? Pero cuando la situación se perpetúa hay que prestarle atención. Tal vez estemos en una condenación producto de una injusticia, y hay que hacer lo que hizo David: consultó al Señor. Entonces aquí ya, grueso modo, para empezar a concluir, volvemos al punto de restitución y donde se termina el tema de restitución. Y aquí entramos con compromisos juramentados, inclusive documentos. Hay documentos que a veces firmamos bajo juramento, ¿cierto? Y eso es importante prestarle atención. Si yo he firmado algún documento bajo juramento, pues yo debo cumplir lo que diga el documento. Porque si yo hoy hago trizas el documento, pues estoy quebrando un juramento y eso me acarrea una condenación. Y por eso yo puedo estar sufriendo la consecuencia de algo, ¿sí? Y esto se llama justicia. Volvemos y entramos en el mismo engranaje, ¿sí? Entonces, eso tenemos que observarlo. O sea, si yo he tenido documentos bajo juramento, y si yo he incumplido tales documentos, si yo he quebrantado tales compromisos, esto hay que observarlo y esto hay que repararlo, ¿sí? Si está hecho el daño, hay que mirar cómo se repara, hay que entrar en diálogo con la persona afectada y hay que mirar cómo se restituye, ¿sí? Porque es que, no, yo quebré el juramento, yo quebré el documento, pero yo dañé algo porque había un compromiso. Por eso normalmente en las notarías, o ¿cómo le llaman aquí?, escribanías, cuando hay un documento de que yo le voy a vender y que tome el tanto por ciento, normalmente los documentos se firman con un daño de restitución, ¿sí? De que si yo me vuelvo atrás, yo pierdo X cantidad de dinero, ¿cierto? Porque el compromiso debe ser firme, es un pacto que se hace, es un juramento. Entonces, si yo me vuelvo atrás, perdí la plata que adelanté, o que si usted ya no me compra, entonces me tiene que dar tanto por ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un pacto, y si el pacto se daña hay que restituir, porque es una palabra y la palabra debe ser firme, ¿cierto? Esto es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, en esos aspectos de documentos, en esos aspectos de compromisos civiles, nosotros tenemos que restituir en caso de que sea dañado. Y aquí también entra el tema de la esfera matrimonial, porque esto es una esfera también civil. Es un compromiso y es un juramento, ¿cierto? Y que cuando el juramento se quiebra, entonces también hay la necesidad de omitir una restitución. Recordemos que en la esfera del matrimonio hay un pacto, y el pacto lo solidifica un juramento. Cuando el juramento se quiebra, el pacto se vuelve inválido. Es decir, el pacto ya no sirve. ¿Por qué? Porque fue invalidado por un juramento quebrado, ¿cierto? Ahora, cuando se quiebra el juramento, hay la necesidad de una restitución también encaminada hacia quien quiebra el juramento, porque esto también es justicia, ¿sí? Y esto también es un pacto y también es un compromiso.
Y son cosas también que reclaman y demandan una justicia de restitución de lo que se dañó. ¿Me hago entender? También tenemos compromisos. No me hago entender con el tema. Ok, me explico. ¿Sí? A ver, hablando del tema matrimonial, básicamente uno de los propósitos del matrimonio es proteger a la mujer, ¿cierto? Porque la mujer es un don que se le da al hombre. Entonces el matrimonio se hace bajo juramento para que haya una protección. Ahora, la mujer también tiene unos deberes para con el hombre y el hombre unos deberes para con la mujer. Es un compromiso bajo juramento. Pero la base, hoy día nosotros hemos aumentado algunas cosas al pacto matrimonial, pero el pacto matrimonial tiene una única base, espiritualmente hablando, es la fidelidad. ¿Sí? El juramento se apoya sobre la fidelidad. Es decir, un hombre toma a una mujer y esa será su mujer, una mujer acepta a un hombre y ese será su hombre. Ese es el modelo del huerto de Edén, ¿sí? El modelo divino. Y esa es la dinámica del pacto. Entonces, cuando el pacto se quiebra, ¿qué es lo único que puede quebrar el pacto matrimonial? ¿Qué quiebra el juramento? La infidelidad, el adulterio, ¿cierto? Cuando esto sucede, entonces el juramento se quiebra y al quebrarse queda inválido el pacto, ¿sí? Entonces, al ver un juramento quebrado, entonces hay un agravio. El caso de los Gabonitas, esto no es de matrimonio, pero es pacto y es juramento, ¿sí? Porque es que el problema del matrimonio no es, a ver, nosotros a veces hacemos mucho énfasis en la parte moral, en la parte sexual, pero el problema principal de la Biblia en relación a esto no es la sexualidad, es el pacto. Por eso yo explico esto y yo les digo, a ver, el problema, digamos en Israel, mire que la ley no castigaba lo mismo al fornicario que al adúltero, pero ambos estaban cometiendo un problema sexual. Pero es que el problema no es la sexualidad, el problema principal es el pacto. La persona que fornicaba, ¿qué había que hacer con ella? Me dijo, pues vaya, dele el dote al papá, me dicho, pague la muchacha y me hace el favor y se casa con ella, porque ya la conoció, ya, ¿sí? Ya es suya, tiene que casarse con ella. Ese era la paga, ¿cierto? Del fornicario. Sin embargo, del adúltero no. ¿Qué dice la ley con relación al adulterio? Ambos debían ser apedreados, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer debían ser apedreados. Ahora, esto sucedía porque allá no había un ministerio que hay ahora, y bueno, ahora no lo podemos enfatizar porque no tenemos el tiempo, ¿cierto? El punto que queremos resaltar es que la gravedad no yace en el acto, sino en el quiebre del juramento, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Dios el juramento es un valor muy grande. Y cuando éste se quiebra, el pacto queda inválido, ¿sí? Ya no sirve, es inválido, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque el juramento lo aniquiló. Al haber un juramento quebrado, hay un agravio. Y lo que la justicia demanda es que debe de haber una restitución por el agravio, porque hay un daño hecho al quebrar un juramento, ¿cierto? O sea, si yo le digo a usted, le vendo mi casa en 20,000 pesos y firmé un documento y le hice un juramento y un compromiso, ¿sí? Y resulta que el día de mañana, no sé, el dólar se estalló y se elevó y yo ya le digo, no le vendo y usted ya me había dado a mí la mitad del dinero, entonces yo le digo, ya no, porque ya vale 40,000. Yo estoy haciendo un daño a una persona, ¿sí? Yo debo hacer una restitución y aunque yo me pueda volver atrás, listo, no le vendo, pero entonces tengo que darle X cantidad de dinero, ¿sí? Eso es la restitución. Entonces, yo hice un compromiso en el matrimonio. Si yo quiebro ese compromiso, si yo cojo ese juramento y lo aniquilo, desvinculo entonces el pacto, yo soy deudor a una restitución porque hice un daño por un quebrantamiento. ¿Me hago entender? Amén. ¿O todavía no soy lo suficientemente claro? Sí. Okay. Bueno,
hay la necesidad de restitución. Y aquí el tema de restitución es muy relativo porque hay que primero entrar a analizar cuáles son los daños colaterales y en fin, todo lo que se dañó, ¿sí ves? Para entrar a tener una restitución del daño, ¿sí? ¿Qué pasó? O sea, y ahí es donde hay que mirar qué hay que restituir. Hay hijos afectados, qué pasó, o sea, el producto de mi daño, ¿qué dañó? ¿Sí me va a entender? Por eso es relativo, no todo el daño es el mismo, no en todos los casos es el mismo daño. Entonces yo tengo que analizar el producto de la ruptura de un juramento que dañó para entrar a restituir y tratar de enmendar para liberar mi alma de una injusticia. ¿Me hago entender? Amén. Ok. Ya terminando entonces, compromisos. Todos los compromisos debemos, a veces somos muy livianos y aquí entramos todos a veces al decir sí o no a algo, y por eso la Biblia dice sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Y bueno, yo creo que en eso tenemos que ejercitarnos un poco todos en cuanto a la firmeza de ese sí, de ese no, ¿sí? Usted va a venir, sí, y después no aparecemos, y ni llamamos, ni decimos nada, ¿cierto? Usted va a venir, no, y apareció. Y bueno, entonces es como la firmeza en cuanto a sí, 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 no, no. Sobre todo con el tema de los hijos también, ¿cierto? Y mire, uno cuando es niño, a uno se le graba mucho unas cosas. No, es que mi papá me dijo que me iba a dar esto en diciembre. Y llegó diciembre y nunca le dio nada. Y todos llevamos eso en la mente, ¿cierto? Yo me acuerdo que a mí me iban antes una pista de, y eso a uno no se le olvida. Porque a mí me quedaron de dar una pista de carro en diciembre. Y ya llevo 33 años y no ha llegado la pista. Me va a tocar comprármela y ir a jugar con mi papá un rato. Pero usted es un hombre de fe. ¿Qué? Mi papá le dijo en diciembre, no me dijo qué año, qué. Y es un compromiso, ¿cierto? Y uno a veces se compromete con los hijos y uno a veces es un poco descuidado y a veces hasta los hijos lo agarran a uno un poquito descuidado, a uno haciendo cuentas y uno dice que sí sin saber qué le dice. Aprovecha que uno está haciendo las cuentas. Y aún en eso hay que tener sabiduría, ¿sí? Porque eso inclusive puede uno atar. Miren que uno ata hasta un hijo y a uno no se le olvida. No le digo que a mí yo recuerdo eso y para mí eso hoy día pues no tiene pues sentido, ¿cierto? Pero no se le olvida, hombre, a mí me quedaron de dar y nunca llegó la pista. Entonces, en los compromisos y también, ya concluyendo, hechos con los amigos, porque hay pactos que uno hace con amigos, ¿cierto? Hay pactos, como el pacto que hizo David y Jonatán, ¿cierto? ¿En qué consistía el pacto? En que iba a tener misericordia de su descendencia. Entonces uno a veces hace pactos con amigos, hermanos, yo donde usted esté en la buena o en la mala, yo voy a estar, yo lo voy a ayudar. Si nosotros hemos hecho un compromiso con algo, debemos cumplirlo. Llamemos, demos una llamadita al amigo que hace tantos años le prometimos que íbamos a estar ahí. Llamémosle, mijo, ¿cómo está? Yo le dije que iba a estar con usted, aquí estoy, en lo poco, en lo mucho, yo si le puedo ayudar voy a estar. Ese pacto hay que ratificarlo, porque si nosotros nos comprometimos a estar con un amigo y hoy día no sabemos si está vivo o muerto, si, en fin, ¿cierto? O si podemos en alguna manera ayudar. Eso hizo David. David, después que su trono fue afirmado, se acordó del juramento hecho a Jonatán, ¿cierto? Y llamó a Siba y entonces le dijo, ¿hay alguno de la casa de Saúl a quien pueda hacer misericordia para cumplir mi juramento? ¿Sí? Pues es importante eso. Si hemos hecho juramentos en el pasado, compromisos a amigos, es importante ratificarlo hoy porque podemos estar en una injusticia, en el incumplimiento de un pacto y de un compromiso hecho a un amigo. ¿Claro hasta ahí? Vamos a orar entonces y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.